gente. Yo soy Clara Cadavid. Hoy vamos a tener un conversatorio absolutamente hermoso eh, acerca de la conexión con tu ser interior. Tenemos una súper bella invitada que es Viviana Otálvaro, de Hager Island, quien se está comunicando con nosotras en este. Estamos esperando a que Vivi se conecte. Hola Hola, ¿cómo Vivi. estás? Muy bien, muy bien. Estamos listas para este gran conversatorio tan hermoso que tenemos preparado para nuestros amigos y amigas. Estamos listas. Voy a traer un abrazador porque no podemos hacerlo sin el abrazador. Muy bien. Les cuento mientras Vivi trae el abrazador, Viviana es la fundadora de Hager Island, un muñeco hermoso, un muñeco que tiene unos brazos gigantes para abrazar, tanto que lo estamos necesitando en este momento. Y es una empresa que enseña la inteligencia emocional, ¿cierto, Vivi? Sí, nosotros enseñamos a ponerle inteligencia a las emociones a través del afecto y es un personaje que nace en una isla y no tiene ojos, orejas ni boca porque todo lo hace con el corazón. Desde el corazón habla, escucha y de esa manera enseñamos qué hacer con la rabia, el miedo, la tristeza. Muy bien, divino. Para quienes no conocen este muñeco, pues los invito a que entren a la página de Vivi y lo conozcan porque es una belleza. Bueno, Vivi, entonces vamos a hablar hoy de un tema que tú y yo en lo personal llevamos ya hablando más de unos 6 mesecitos, ¿cierto? Sí, más o menos desde noviembre estamos construyendo esto tan bonito. Muy bien, entonces les vamos a hablar desde nuestra propia experiencia, no va a ser una información que simplemente aprendimos, leímos y vamos a hablar de ello, sino que es algo que ha atravesado por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra experiencia de vida y desde ese lugar tan honesto y tan coherente es que vamos a compartir esta información. Entonces, bueno, comenzamos por contarles que Vivi y yo hace unos días creamos un proyecto, se llama La Cuarentena del Ser, que al final hablaremos de todo esto. A propósito, quédense hasta el final porque les vamos a dar un regalito de un ejercicio muy lindo a propósito de esta práctica. Y la información de conectarse con el ser interior que nosotros desarrollamos allí está basado en la experiencia que en lo personal tuve en la India, unos 21 días que estuve en Chennai con la Oanes University, que eran 21 días donde los varios monjes, pues muchos monjes y el avatar que estaba en ese momento liderando y sigue liderando ese espacio, nos enseñaron las formas de conectarnos con nuestro ser interior y Vivi también tuvo una experiencia en la India. Entonces vamos a hablar un poquito sobre todo ese aprendizaje que experimentamos en esos viajes, más lo que nosotras hemos experimentado desde nuestro propio ser. Entonces yo arranco por decirles, primero, ¿cómo sé yo que no me estoy conectando con mi ser interior? ¿Cuál es digamos, el síntoma que se presenta? Yo en mi cotidiano soy terapeuta y cuando una persona llega a mí con la frase, mi vida no tiene sentido, me siento bloqueado, siento un gran vacío, ¿sí? Para mí esas son las principales síntomas de que la persona perdió la conexión con su ser interior. Nosotras llamamos ser interior también a la fuente o a Dios, ¿sí? Cada una le da el nombre que le sirve para conectarse más como con esa fuente. A mí me encanta mucho la palabra fuente. Entonces, cuando estas personas sienten esta tristeza, es uno de los principales síntomas de que la persona perdió esa conexión. Y allá en la India nos decían, eso se llama vacío existencial. Y es que te desconectaste con esa parte no física que te guía y te acompaña. Y claro, sentimos el vacío de eso que perdimos. Entonces Vivi también en su experiencia personal atravesó una crisis parecida que tiene que ver Sí, como con esos síntomas, ¿cierto, Vivi? sí, pues yo en la India estuve al norte en un centro que se llama Tushita.
haciendo un retiro de 10 días en silencio noble, pero era introducción al budismo. Y más allá, pues como de un tema religioso, el budismo es pues se considera como una religión, pero a la vez no, y es más un asunto filosófico, y desde todo ese conocimiento ellos tienen como unas herramientas para conectarse con uno mismo y es tomar refugio. Entonces ahí también experimenté pues como eso que dice Clarita de volver al centro, de encontrar en uno algo que es más grande que uno, pero hace parte de uno. Y ahorita atravesando por una crisis fatal estos últimos meses, también como que volví a eso. Yo leía que la crisis en en algunos indígenas significa desconexión. Y el psicoanalista me decía también que uno de los resultados más grandes de salir de un tema de crisis es conectarse con esa espiritualidad, que no depende de una religión, ¿cierto? No importa si es cristiano, católico, hindú, budista, lo que sea, sino que es más un asunto de crear una conexión con uno mismo y sentir como esa fuerza y ese poder interno, además de algo más grande que uno, que nos encantó esa palabra fuente porque es como un alimento, ¿cierto? Es como algo, como dice Clara, no físico, que nutre, que genera como una abundancia, una sensación de estar lleno, de plenitud, que es totalmente lo contrario a ese vacío, ¿cierto? Estar como sin nadie, además sin herramientas, perdido, desconectado, sin ese como amor o esa protección o esa seguridad, que en este proceso también pues yo he aprendido mucho y es llegar a eso, llegar a un refugio que es uno mismo, pero que a la vez es algo más grande que uno. Entonces, y el psicólogo también me explicaba, es uno de los procesos que favorecen una recuperación como en esa psique porque permite hacerse cargo de que uno no está solo, de que hay algo más grande, pero también hacerse cargo de uno mismo dentro de esa responsabilidad de que uno es el que sana, así como el cuerpo es el que sana, y es el que uno también decide qué alimenta o qué, de qué se llena dentro de esa crisis o de ese encuentro también, como de salir de esa desconexión. Ahí has mencionado una cosa muy importante, Vivi, y es la crisis. La crisis en, en estas formas de experimentar la conexión son muy importantes. De hecho, de las crisis es que surgen a veces las grandes preguntas existenciales y después de una crisis es que logramos volver a entender aquello que de lo que nos desviamos para volver otra vez a ese centro. Entonces, tenemos que agradecer mucho los momentos de crisis tal como el que estamos viviendo, pero aparte de esta crisis mundial que estamos viviendo, la personal, el vacío existencial que surge de nosotros es una gran pregunta y es un gran momento para decir, ok, ¿en qué momento de mi vida elegí desconectarme de mi fuente, de mí misma, de mi gran capacidad de conexión con lo más grande que hay en mí? Y me distraje, porque lo que nos está sucediendo hoy en día es que tenemos demasiados distractores alrededor y estamos divididos. Entonces nos importa mucho o un cuerpo o una mente o un espíritu, pero no estamos concibiendo al ser humano como un ser íntegro que necesita alimentar todos sus aspectos. Y el espiritual en lo personal, yo peleé mucho con la espiritualidad por pelear con la religión, que no es lo mismo. Claro, Entonces, como yo peleé tanto con las formas establecidas de la religión que nos inculcaron, yo peleé con Dios, peleé con mi fuente. Cuando fui a este lugar de la India y allá nos dijeron, no hay una forma específica, no hay un solo Dios. Entonces, lo importante es que usted se conecte con ese ser como quiera que sea que usted sienta esa conexión. Usted puede sentir esa conexión sintiendo un árbol, puede sentir esa conexión haciendo una pintura, haciendo una danza, escribiendo un poema, en una meditación. Hay tantas formas de sentir esa conexión que para mí fue un gran alivio sentir como que no tenía que suceder solamente cuando se iba a una iglesia, si rezaba un rosario,
que repito, esto no se trata de que sí o no la religión, no importa, lo importante es que cada acto que uno realice realmente esté poniendo ahí como su intención y su atención en ello. Exacto, mira que en biología también del caos viene la autoorganización y de ahí la vida, ¿cierto? Los organismos se organizan solos y de ahí generan siempre como alguna evolución o algo nuevo. Y yo creo que es esa conexión se establece a través de esa comunicación, a través de las cosas que uno ama o también que uno es. Hay algo que le permite también a uno mucho esa conexión y es encontrar esos instantes donde uno también se siente pleno y feliz con uno mismo. Entonces, si es la oración, si es el silencio, si es patinar, si es pintar, como tú dices, ciertos elementos que permitan conectarse con uno mismo, con esas cosas que uno ama y que le permiten estar en paz o llegar como a estados de silencio, de tranquilidad, donde ahí sí uno puede hablar tranquilamente con esa fuente y lograr esa conexión con esa intuición. Yo te preguntaba mucho como en lo largo del proceso de cómo realmente uno la siente, pues uno la experimenta y realmente es como una sensación de plenitud que es difícil de explicar, pero que seguramente todos lo han sentido en distintos lugares o conexiones o situaciones. Pero bueno, la idea también del ejercicio es hacerlo consciente y entre más consciente, entre más herramientas uno tenga para llegar a ella, se iba despertando como esa intuición o esa certeza de las señales o de las imágenes que iban llegando para tomar decisiones más fácil, para sentirse más seguro, para tener menos miedo, para sentirse feliz sin importar las situaciones externas, ¿cierto? Sino encontrar como esa felicidad adentro y no afuera o en esa inestabilidad que producen pues los elementos de afuera que uno no puede controlar. Exacto. Entonces tú ahí mencionas otra cosa muy importante, Vivi, y es la comunicación, ¿cierto? No podemos sentir ni percibir algo con lo que no nos comunicamos. Lo que Yo, no se nombra no existe, ¿cierto? lo que no se nombra no existe, exactamente. Yo invito a las cosas alrededor mías a pertenecer a mi universo, en el momento en que yo las nombro, en que yo les doy un sentido a partir de la palabra. Entonces, mucha gente se ha desconectado de esa conexión, de esa fuente, porque nunca es nombrada, porque no me comunico con ella, porque no he establecido un canal de comunicación a mi manera, como yo lo sienta fuerte para ello. Entonces nos hablaron mucho de rezar, ¿cierto? A mí me gusta más la palabra oración, porque si bien hay unos mantras o unos rezos que tienen un poder muy grande, porque, sobre todo porque fueron creados hace muchísimos años y han sido sostenidos durante tantos años por una masa crítica importante que los viene repitiendo y los viene repitiendo, y mientras algo más se repite y más se le da fuerza, eso crece, ¿cierto? Y su poder crece. Por eso algunos mantras y algunos sonidos, como o el Padre Nuestro, por ejemplo, son oraciones que son muy fuertes y tienen una intención y un efecto importante. Pero es muy importante que para reconectar, uno de los pasos para reconectar con mi ser interior es yo encontrar la comunicación con la cual yo quiero estar conectada y crear ese vínculo, mantener ese vínculo, nombrarlo, ¿cierto? En lo personal, por ejemplo, yo siempre en mi momento de oración es mi momento de comunicación con mi fuente. Yo le di una forma, yo le di unas características y que me hicieron sentir más cercana a esa fuente, ¿sí? Y cada vez que yo medito, entonces hago como un puente a ese lugar para tener mis momentos de privacidad y de intimidad con esa fuente. Y ha sido, y cada vez, entonces cuando hay veces me distraigo, no le saco tiempo, me pongo muy mental, entonces empiezo a sentir cómo me desconecto, cómo dejo de percibir señales, sincronías, que finalmente están sucediendo todo el tiempo, solo que uno se distrae y no les pone atención.
Pero cuando Exacto. yo retomo esa comunicación, siento que otra vez empiezan a venirme las señales, las personas apropiadas, me siento más inspirada, siento que mis cosas fluyen más, porque vuelvo y establezco ese puente de comunicación. Entonces, es muy importante para las personas que se estén sintiendo desconectadas en este momento que revisen cómo se está comunicando con esa fuente, donde quiera que sientan que está esa fuente. Y tú también mencionas algo súper importante y es la atención, ¿cierto? Que las dos también coincidimos en ese tema que era una herramienta, la que hemos aprendido, que es el mindfulness, y es como una, no sé, una metodología para estar presente, que parte del budismo, pero que se occidentaliza, y son herramientas muy chéveres para estar en el momento presente, que al fin de cuentas es eso, es concentrarse atentamente y ser consciente en dónde yo pongo la atención, porque si puedo estar atento a ese tipo de señales, a escuchar, a lo que me va a decir, pero sobre todo estar atento con una intención a decir, ok, así, yo quiero esto, yo le pido esto a la fuente, pero si no es bueno para mí, no me lo dé, ¿cierto? Estar atento también a esa intención de bondad o de elementos saludables, también van a llegar ese tipo de señales y uno se va a sintonizar en lo que va recibiendo. Entonces, algo que también fue muy importante que construimos juntas fue ese estar presente, cómo elegir o cómo focalizar los pensamientos saludables en torno a lo que es mejor para mí y para mi familia, para las situaciones en las que estoy viviendo, para mis decisiones, ejercitando la concentración desde qué pensamientos elijo, desde cómo medito, oro, ¿cierto? Cómo establezco ese vínculo de esa comunicación y también cómo me dispongo y abro los brazos y el corazón y la mente a recibir esas señales que lo van a guiar a uno. Y hablábamos mucho dentro de ese mindfulness también en las emociones, en que las emociones eran una guía que le permitían a uno sintonizarse con el que uno sabía que estaba bien o que causaba cierta intranquilidad. Entonces, también hablábamos de que las emociones eran como una especie de guía para conectarse con esa fuente y para sentir, ok, si esto me causa tranquilidad, si esta posibilidad me causa tranquilidad, pues es una señal de que puede ser por ahí, como esa cosita, ese vacío en el estómago que uno no sabe por qué, pero sabe que de pronto no, puede ser una buena señal para decir, ok, siéntete, permítete guiar por eso que estás sintiendo, por ese miedo o esa rabia o esa cosa que de pronto en una oración o si preguntas qué es, te pueden responder para saber ese es el camino o no y para también, como tú dices, fortalecer el vínculo, que es como una práctica, así como uno practica el estar presente a través de un entrenamiento mental, de controlar y decir qué tipo de pensamientos alimento mi cerebro, mi cuerpo, mi sistema. También lo mismo, al fortalecer esa práctica, de decir, ok, aquí me siento tranquila con esta decisión chiquita, puedo seguir fortaleciendo esas decisiones hasta que ya la certeza es absoluta y digo, listo, ya me siento segura con esto porque además hay algo más grande que me guía y que me permite seguir por ese camino. Vivi Vane Ortiz nos pregunta cómo son esas características de esa comunicación o puente. ¿Es un lugar o persona? Al final de esta charla vamos a regalarles un ejercicio que nos va a permitir crear un lugar. Entonces, bueno, siendo más Citando, todo el tiempo desde el pensamiento y desde un gesto, desde una emoción y desde donde ponemos nuestra atención. Es decir, como lo decía Vivi, la importancia del momento presente, de la conciencia plena, que no de gratis los tantas religiones o sabidurías milenarias vienen practicando y vienen insistiendo tanto en la importancia del momento presente, de hacer conciencia del momento del aquí y del ahora, no de gratis, porque en ese momento donde eres capaz tú de conectarte con el aquí y el ahora,
puedes lograr una expansión de ese momento y de la conciencia que tienes de ese momento. Nos fueron dados los sentidos, nos fue dado un corazón, un poder magnético que no estamos utilizando, que lo estamos utilizando o enfocando solamente en crear supervivencia, en ganar dinero, en, en aquello que en este momento precisamente toda esta crisis nos está diciendo, venga, hay que trabajarle otras cositas, ¿cierto? Entonces, esa comunicación la logramos cuando estamos en el momento presente y nos dejamos fundir. Y esto yo te diría que es casi que un entrenamiento, porque estamos tan desconectados de ello que se nos olvidó estar en silencio. Se nos olvidó aprender de la naturaleza, que es nuestro gran maestro. En este momento para mí es como los animales, una hoja, el agua, son maestros de presencia y de aceptar lo que es, ¿sí? Cuando entramos en ese estado, cuando lo practicamos, vamos creando una conexión cada vez más sutil y nos volvemos un poquito más perceptivos cada vez. Y lo que pasa es que cuando entrenamos nuestro cuerpo para estar en conciencia plena, somos capaces de ver las demostraciones que recibimos de nuestra fuente. Porque cuando no estamos en conciencia plena, estamos demasiado distraídos para entender que nos están hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Yo le decía a Vivi cuando hablábamos de los milagros en la cuarentena y era como, no, es que siempre estamos esperando que sucedan cosas muy grandes, pero es que los milagros están sucediendo todo el tiempo, no los estamos viendo porque nuestra atención está puesta en muchas otras cosas que nos generan mucho ruido y nos desconectan. Cuando volvemos a poner nuestra atención y podemos percibir, no sé, el sonido de un pájaro y conectarnos con ese sonido y respirar desde ese lugar, podemos sentir la plenitud de ese momento. Y podemos incluso escuchar un mensaje que puede venir detrás de ese sonido. Pues podría ser muy en película y todo, pero es como, en serio, que todo el tiempo nos está llegando un Total. mensaje. Y es súper lindo porque yo lo que siento es que cada persona genera su propio, pues lo que permite esto es que cada persona genera su propio concepto de, ¿cierto? Entonces, alguien lo puede llamar como milagro. Yo, después de esa crisis o saliendo de esa crisis, me propuse, pues sentía que estaba perdiendo la magia y como en la fundación lo que hacemos son objetos mágicos porque es una definición muy clara, la magia habla de transformaciones y de creer, creer lo maravilloso creyendo en uno mismo y a través del abrazador lo que uno hace es que cuando lo abraza se abraza a uno mismo. Entonces, como en esa crisis yo me propuse que necesitaba volver a encontrar la magia, que sentía que la estaba perdiendo. Y me propuse en el cuaderno anotar todos los días un acto que considerara mágico. Y a veces el acto mágico era un amigo que aparecía con una historia increíble o literal sentarme en silencio a ver una hoja y entonces podía ver la salvia que pasaba por esa hoja y una salvia brillante. Y son cosas que las que uno considera muy cotidianas y muy simples, pero realmente es como, wow, o sea, la vida es maravillosa e increíble. Y es muy lindo esto porque es como cuando uno realmente se conecta y está en ese momento presente, consciente de su propio cuerpo, de dónde le duele, qué es lo que le duele ahí, trasciende un montón de cosas o le llegan recuerdos, imágenes, coincidencias, ¿cierto? Uno lo puede llamar coincidencia en una canción, en un graffiti, en un mensaje de alguien que llega sin esperar, pero realmente pasa, ¿cierto? Como cuando uno va alineando esos elementos, sea por el camino que tú lo quieras coger, si es un milagro, si es el Dios cristiano o el Dios católico, Brahma o la naturaleza o el universo, uno se va llenando de ese propio concepto, lo va agarrando y va teniendo una fuerza súper maravillosa adentro. Sí. Y yo creo que ahí hay un montón de, como tú decías, certezas que facilitan la vida un montón a nivel práctico también, pues que facilitan tomar decisiones, empezar a salir de las tristezas, empezar a convertir el miedo en fuerza, empezar a decir, ok, sí, yo sé que tengo este trauma por mis papás, pero ¿para qué lo tengo? ¿Cómo lo suelto? Buscar ayuda. Pues empiezan como a través de esas señales que uno mismo se permite abriendo su corazón o sus brazos recibir,
empiezan también uno a tomar acciones que son las que ayudan a cambiar la percepción, que realmente es una percepción, ¿cierto? Como Sí. que todo está en la mente del observador y cuando uno abre esos brazos permite también que esas señales o coincidencias o cosas que se le ocurren a uno lleguen y permitan hacer cambios súper concretos. Nos preguntan, Clara, hola, ¿uno puede usar el tema de los ángeles para llegar a esa conexión con la fuente? Entonces te diría, usa lo que quieras. Claro, Los chamanes utilizan los animales de poder, por ejemplo. Las personas que sienten o vibran o sienten mucha empatía con el tema de los ángeles, entonces utiliza los ángeles. Las personas que les gusta practicar el Tao, entonces practicarán el Yin y el Yang y cierta simbología y el Qigong. Hay diversas formas, estamos en un universo completamente diverso y todo fue creado por la misma fuente. ¿Cómo va la fuente a querer que solamente lo invoquemos por una sola forma, habiendo múltiples y habiendo tantas y tan hermosas y tan sublimes todas? Digamos que la fuente va a buscar la forma de comunicarse contigo de acuerdo a tu creencia, ¿sí? Entonces, porque finalmente eres tú quien le está dando una forma a esa fuente. Entonces, esa fuente va a conectar contigo dependiendo también de la forma que tú le des. De hecho, a la pregunta, ¿por qué a veces mi fuente no me responde cuando yo le pido algo? La respuesta es, ¿qué tipo de fuente has creado? ¿Qué tanto crees en la capacidad de la fuente o del Dios que has creado para ti? Porque muchas veces nuestras creencias, nuestra mente limita el hecho de poder recibir aquello que nos están dando, porque nosotros mismos no creemos que esa fuente sea capaz de darnos lo que nosotros estamos pidiendo, porque exacto. lo Y yo, limitamos a lo. Dale. ujú. Pues yo hice terapia con Clara casi 2 años y yo creo que también eso era muy poderoso en tus sesiones porque era como destapar capas, ¿cierto? Como que uno puede hablar un lenguaje o ponerse la ropita puede establecer distintos canales de comunicación con muchas personas, eh, pero también uno se va dando cuenta con paciencia y como permitiéndose esas señales o esas pequeñas demostraciones como tú mencionabas, pues construyendo la cuarentena, que le van ayudando a uno también, bueno, en qué lenguaje me están hablando, ¿cierto? O cómo yo lo voy a interpretar, cómo yo voy a permitir que mi fuente me habla porque puede llegar desde muchos lugares. Llega desde lo que uno menos espera. Quien sabe manejar los sueños le llega a través de los sueños también. Quien le gusta mucho los animales le va a llegar a través de los animales. Es decir, el límite lo ponemos nosotros, ¿cierto? Lo podemos ver de cualquier forma como nosotros sintamos que podemos vibrar con esa forma. Y otra cosa que quería profundizar, Vivi, es que ahorita mencionabas el tema de las emociones. Eh, voy a explicar como por encimita que nosotros, digamos que provenimos de una gran fuente, ¿sí? Y que esa fuente se dividió y lo que se dice pues es que se está experimentando a través de nosotros en la parte física. Por tanto, cuando nosotros encarnamos en este cuerpo, una parte está en esta parte, en este cuerpo físico, pero es como si aquí hubiese una extensión que es la parte no física de nosotros. Entonces, todo el tiempo estamos conectados con esa fuente y estamos siendo guiados con esa fuente. ¿Qué sucede? Esa fuente tiene la capacidad de ver toda la dimensión que nosotros desde nuestro cuerpo limitado y nuestro cerebro limitado no es capaz de llegar o de ver, ¿sí? Por tanto, nosotros pretendemos decirle a esa fuente cómo es mejor que sucedan las cosas desde esta perspectiva limitada. Cuando esa fuente tiene el acceso a toda la dimensión, a todas las dimensiones, a lo que nosotros no tenemos acceso desde nuestro cuerpo físico. Entonces, digamos que el canal de comunicación que esa fuente establece con nosotros, nuestro GPS, el que nos va diciendo si vamos yendo por donde la fuente sabe que es el mejor camino para llegar a donde queremos ir, son las emociones.
Cuando nosotros estamos percibiendo una sensación incómoda, una sensación de tristeza, una sensación de malestar, es un indicador de que nosotros nos estamos enfocando en algo que nos está desviando del camino por el cual esa fuente nos propone que vayamos. Entonces, siempre que vayas a tomar una decisión, por pequeña que sea, intenta sentir si se siente rico, si no se siente rico, cómo se siente mejor y cómo se siente peor. Y esa sería una forma, poco a poco, de ir implementando esa comunicación, porque la fuente utiliza las emociones y lo que está en tu corazón para guiarte, ¿sí? También utilizará muchas otras formas, los sueños, las sincronías, las señales, ¿vale? Pero la que yo más utilizo en este momento tiene que ver con las emociones. Cuando yo me estoy sintiendo frente a una situación aburrida, triste o con dudas, yo no hago nada. Yo digo, no, estoy enfocándome en algo que no debe, voy a esperar a tenerlo más claro, a recibir más señales o a estar en la certeza absoluta, porque cuando tú te sientes realmente conectado con tu fuente, lo que sientes es certeza. A pesar de que hay miedo, a pesar de que hay pensamientos que te distraen, la certeza está ahí. Ante una decisión que tú sientas la absoluta certeza, ten la certeza de que viene de tu fuente. Es la mejor señal. Y por eso es tan importante estar en el momento presente, para poder sentir qué es eso realmente que pasa dentro de uno, que generalmente se manifiesta en el cuerpo. Esas emociones vienen también en forma de hueco en el estómago, de sensación de pánico, entonces como una cosa en el pecho, y el estar presente, el ejercitar la mente para saber qué pensamientos estoy, con qué pensamientos, en qué pensamientos me estoy enfocando, cuál es mi disposición frente a las situaciones, no desde el apego por lo que yo deseo en este momento, sino teniendo una visión también más amplia a largo plazo de, ok, hay algo que me guía, que es más grande que yo, que puede que entienda o no, pero estoy en el camino de acercarme a él y a través de eso voy a permitir que mi cuerpo sea un instrumento para que esa guía se manifieste. Y también es eso, ¿cierto? Es una cosa en las manos que es como rabia o que es como angustia o que es miedo, que es pánico, que al contrario es como una sensación de amplitud en el pecho y de tranquilidad que uno puede decir, listo, esto me hace sentir bien, no desde ese apego, esa sensación de querer o de desear esto, sino tranquilamente diciendo, así no sea lo que yo quiera, me siento tranquila, entonces es una buena decisión, porque a veces también pasa, ¿cierto? Que hay momentos en los que uno le toca tomar decisiones muy difíciles, eh, diciendo no puedo irme porque no me siento bien o porque así te ame o te adore o quiera estar en otro lugar y no en este, pues si me siento tranquila es porque también tengo la certeza de que ese es el camino, así no sea el que yo pudiera haber deseado en algún momento. Yo le propongo mucho a la gente que empiece a activar esa intuición haciendo pequeñas preguntas en su cotidiano, a ver qué siente, a ver qué siente, es decir, qué color me convendría más colocarme hoy, cómo me siento si me coloco un verde o cómo me siento si me coloco un morado, ¿sí? ¿Cuál se siente mejor o cuál debería ser? Porque en esas pequeñas preguntitas uno empieza a afianzar el sentirme bien o a entender cómo es sentirme bien y cómo es dudar, cómo es sentirse regular, cuándo me sale bien, cuándo no. También es un tema de práctica. Uno va creando una comunicación muy específica que uno la va como afinando, como es propia, a ti nadie te la puede enseñar. Lo que a mí me funciona no es lo que le funciona a Viviana, y esto es lo más hermoso que a mí me ha parecido de conectarse con el ser interior, que es, Ujú. que es, que es personal, que no tiene que ser de una forma específica, pero que yo la tengo que ir creando para que se convierta íntima, para que no haya duda de que está ahí. Total, es muy lindo porque uno no tiene que convencer a nadie. Pues yo creo que lo que a uno le dan terapeutas como tú o el psicoanálisis o
no sé, un pastor, ¿cierto? Cada cual tendrá sus caminos. Es como herramientas para poder establecer esa propia conexión, ese propio lenguaje. Y así realmente uno no es, pues uno puede contar su experiencia, aunque como es eso, es como una experimentación, una experiencia, unas sensaciones incluso difícil de explicar, porque simplemente se siente, no, no pasa como por un proceso lógico, cerebral, sino que se experimenta dentro de uno, en el cuerpo, en las cosas que pasan, en las situaciones, en los actos de magia, en las sincronías, en las coincidencias, en lo que cada uno quiera, como lo quiera nombrar. Es súper lindo porque son herramientas que a uno le permite seguir un camino que es muy de uno. Entonces realmente no hay como convencer a nadie porque no hay una teoría, no hay uno se puede saltar pasos, pero realmente ese propio camino se construye y entre más uno se abra como el corazón a la disposición mental, al disfrute del camino, que no es un momento en el que uno llega, sino que es como una presencia, un sentimiento, un feeling cotidiano de bienestar, de salud, de plenitud, de felicidad, de también como cada uno lo quiera nombrar, de tener como la certeza que por ahí es, o que en este lugar me estoy sintiendo bien, o con esas personas, o en este trabajo. Es súper, si uno se va conectando con eso, lo va haciendo presente y nombrarlo, es súper fácil irlo como sintiendo de a poquito, como tú dices, es una práctica que se ejercita, así como no va al gimnasio y va viendo como los músculos o cómo va adelgazando, también va sintiendo una fuerza o una energía o una sensación distinta todos los días y se va afianzando. Exacto, no porque no haya estado, no hay que afianzar eso porque no, Ajá, no porque no haya existido, es porque nos, se nos olvidó cómo era. Entonces nos exacto, toca uno se volverlo a conecta. aprender. Sí, total, uno se va conectando y entre más se va conectando, más va leyendo las señales o los mensajes o simplemente se va sintiendo más acorde y más tranquilo con uno mismo. Entonces, bueno, hasta el momento hemos dado como las pautas de conecta o crea tu propia forma de divinidad con la que tú conectes. Crea un canal de comunicación para que esa relación se vuelva íntima, se vuelva constante. Eh, Practica la plena conciencia, estar en el momento presente, en tus momentos de meditación, para que puedas estar atento, atenta a las señales, a las respuestas que te está enviando tu fuente todo el tiempo, que estés atento a las emociones que estás sintiendo, que son una guía para entender lo que te está diciendo esa fuente. Y te daríamos otro, el último tipcito, que es agradecer. Exacto. ¿Por qué vive? ¿Por qué agradecer? Porque agradecer es como decir, ok, ya está, ¿cierto? Agradecer es como el cierre de cualquier proceso, uno le dan un regalo y agradece, uno le dan, no sé, recibe algo y es como cerrar ese ciclo, decir, ok, así como yo recibo, yo doy y me permito terminar sintiéndome satisfecha de lo que he recibido. Entonces, eso cierra como el proceso diciendo, ya está hecho o simplemente emito esa energía de plenitud, de decir gracias, ya lo tengo conmigo. Exactamente. El agradecimiento es uno de los sentimientos que te acercan más al estado de gracia. De hecho, gracias contiene la palabra gracia. Entonces, agradecer es una de las formas que más nos conecta también con el momento presente, porque es como que estoy consciente y valoro aquello que estoy recibiendo y puedo ver la presencia de la gran fuente en todo aquello que me está sucediendo, tanto si lo veo como algo positivo como negativo, aunque no hay nada negativo, porque siempre habrá detrás un aprendizaje mayor que al cabo del tiempo vamos entendiendo. Entonces, el agradecimiento, por simple que sea, te pone en un estado de gracia más cercano a la plenitud que queremos invitarlos a que experimenten si empiezan a practicar
o hacer ese entrenamiento que queremos, que quisiéramos que todos hicieran, de volver a conectar con su propia fuente, con esa propia forma. Entonces, Vivi, si quieres, vámonos al ejercicio que queremos compartir Al con las regalo, bueno. personas. Bueno, Vivi y yo llevamos ya varios meses inspiradas por nuestra fuente, creando un producto precioso que se llama la Cuarentena del Ser. Es un producto que son 40 sobres. 40 días 40 es un número mágico para crear hábitos. Entonces, cada día pues les proponemos una lectura y un ejercicio con la intención de conectar con ese ser interior. Eh, entonces hoy vamos a proponerles uno de los ejercicios que está dentro de uno de los sobres de la Cuarentena del Ser, que es... El día 35 es construye tu propio templo. Es súper bonito porque pues yo no conocía el ejercicio, Clara también me lo enseñó y viene de un montón de conocimientos que tiene. Es como coger, ¿cierto, Clara? El chamanismo, Sí, elementos de meditación, para armar un espacio mental y un lugar, además un camino para acercarse a esa comunicación. exacto. Este ejercicio lo aprendí allá en la India y, y de los ejercicios que nos enseñaron allá es el que yo más utilizo y el que más me funciona a mí para conectar con mi fuente. Porque digamos que yo también he peleado mucho con la estricta forma de una iglesia y allá nos dijeron, no, no, es que lo importante es que usted tenga en su mente y en su corazón un lugar diseñado por usted para encontrarse con la fuente. Entonces, la invitación es que creen en un momento de meditación. ¿Lo vas a leer, Vivi, o lo explico? Yo creo que mejor explícalo, ¿no? Ah, Es bueno, más, pues. no Entonces, sé la cuánto idea es tiempo que tenemos. un día, en un momento de meditación, prendan su velita, prendan un incienso y con esa intención. Recuerden siempre que la intención va a direccionar el pensamiento y la energía. Donde pones tu atención, se amplifica, ¿sí? Entonces es importante que hagas ese momento de meditación con la intención de crear este lugar que va a ser sagrado para ti. Y bueno, entonces para empezar, tienes que imaginar la forma como vas a llegar a ese templo. Entonces la propuesta es que puedes utilizar elementos de la naturaleza, como por ejemplo, me puedo imaginar que para llegar a ese templo yo voy a subirme a una nube y que esa nubecita me va a llevar volando hasta un lugar en el cielo donde está mi templo. O puedo decir, voy a escalar una montaña y cuando subo a esa montaña, después voy a tirarme como si fuera un volcán y en el fondo voy a encontrar mi templo. O que estoy en el mar y que profundicé y entré por un huequito de los que hace el cangrejo y nadé hasta que llegué a un lugar o sea, aquí es importante que utilicemos la imaginación de cómo sería eso ideal para mí jugando un poco, ¿cierto? Lo importante también es que te diviertas y que te guste. Yo conecto mucho en mi corazón cuando utilizo mi trayecto porque es muy divertido para mí, es como, ay, tan rico. Y bueno, entonces, después de que llegas a ese lugar, vas a colocar allí los que han representado para ti unos maestros y guías que puedes sentir que ese es tu Dios o tu fuente y le puedes dar la forma que tú quieras. Si para ti ese Dios es un Jesús o si es un Buda o si son los dos o si es simplemente la naturaleza, los vas a colocar ahí porque va a ser ese lugar donde tú vas a ir a recibir información. Yo, por ejemplo, eh, conecto con muchos maestros. Yo conecto con Jesús, a mí me gusta Bhagavan de la India, a mí me gusta a veces simplemente hablar con un delfín, ¿cierto? Yo le voy dando formas dependiendo de lo que quiero preguntar y cómo me quiero sentir. Entonces en ese lugar encuentro todo eso. De hecho, mi lugar personal está lleno de naturaleza, no hay un templo, porque yo conecto mucho más con la naturaleza, pero que cada uno construya a su forma. Entonces lo importante sería que siempre vayas ahí y que empieces a ir cada día, ojalá los primeros 21 días seguido, para que vayas afirmando cómo es ese trayecto, cómo es llegar allá y quiénes están allá, y empieces a construir y a irle poniendo los elementos necesarios a ese lugar que en algún momento los vas a utilizar.
esa sería la propuesta de ejercicio. Hagan lo que Hay una funciona. cosa que pues me acordé cuando estabas mencionándolo y es como esa capacidad de volverse, de sentirse a uno como un niño chiquito, como entre más uno se permita traer a la mente elementos de juego, de que es un proceso y se disfruta del camino, de permitirse con uno mismo porque nadie te va a estar mirando, ¿cierto? Nadie va a saber lo que estás pensando, nadie va a saber quién te acompaña, cómo es el camino, qué hay. Aparte, si es un camino lleno de dulces, pues nadie va a estar viendo, pero permitirse como esa capacidad de disfrute, de juego, de volverse un niño chiquito para llegar a esos elementos mentales, a esa concentración o a esa recepción de esos elementos mágicos, coincidencias, de esa comunicación, yo creo que eso ayuda mucho porque es disponer la mente a, como decimos en uno de los capítulos, una mente principiante, una mente curiosa, una mente atenta, despierta al aprendizaje, no es una tarea, no es algo rígido, no hay, como tú decías, una forma, una teoría, una manera de llegar ahí. Entonces, abrir como esa, volverse chiquitos a experimentar y jugar, incluso para este tipo como de espacios mentales, eso genera como mucha más conexión, porque también alude a recuerdos, a la memoria, a lugares donde uno se siente muy feliz y seguro de que es pura alegría y puro disfrute y puro jugar, ¿cierto? No es nada más que experimentar y jugar y tomársela como un prototipo, que eso va, cada vez esa fuerza va a ser más grande si uno juega y si uno se convierte en un niño también como con esa fuente, esa conexión y esa inocencia. Completamente. Entonces, bueno, eh, un abrazo para todos, gracias por habernos acompañado. Esperamos entonces que construyan esa conexión, construyan esa relación, que la vuelvan a tener, que siempre ha estado ahí, que no se ha perdido, pero que hay que alimentarla, hay que Y bueno, retomarla. y los invitamos a buscar más información sobre la cuarentena. Están en la página de Aguas Urgente, www.aguasurgente.com y hagerisland.org. O nos pueden escribir también por el mensaje de Instagram y podemos resolver las dudas que quieran. Vale, bueno, Bueno, gracias este es Clarita un por esta momento muy conversada tan propicio. buena. Tenemos mucho tiempo para crear esa conexión y para crear ese puente, así que hacer, hacer de esta cuarentena un volver a ese origen, a esa belleza que tenemos todos y que lo olvidamos mucho. Un beso Claro, es grande. ponerse bonitos por dentro también. Bueno, Chao, feliz chao, día. chao, feliz día.